Bienvenidos a todos y todas al ciclo de conferencias Protenencia Activa y Presente 2023. Esta es la segunda charla del año y nos honra con la charla, con su presencia y su disertación, la doctora Emilia Padilla. La doctora María Emilia Padilla es médica veterinaria, egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es especialista en salud pública de la Universidad Nacional de Salta, es maestranda, está terminando su tesis de maestría en salud pública también en la Universidad Nacional de Salta, y es coordinadora desde el 2013, creo, María Emilia, de Protenencia en la provincia de Salta. 2013, ¿no? Bueno, sí, sí, desde el 2013. Así que bueno, también capacitadora en todo lo que es castraciones masivas en Salta y también ha participado en varias conferencias de Protenencia y Ministerio de Salud. Así que bueno, un honor, María Emilia, un placer y con todo gusto te dejo el auditorio en tus manos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Diego. Quiero saludarlos a todos y decirle que, bueno, después nos vamos a volver a encontrar en la ronda de preguntas, que seguramente va a haber muchas. Yo ahora voy a tener que detener un poco el video para que no se trabe un poco la presentación, porque estuvimos haciendo recién un ensayo y por ahí se trababa, entonces vamos a seguir por esa vía, así que cualquier cosa me avisás, Diego, yo detengo la cámara y empiezo a compartir. Te aviso si hay algún inconveniente. Está comenzando a compartir y ahí se ve la presentación. Perfecto. ¿Sí? Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Diego ya me estuvo presentando, yo pertenezco a la provincia de Salta, trabajo como médica veterinaria y en la parte de coordinación de los operativos de castraciones masivas, ¿sí? Nosotros venimos, más que, nosotros digo yo porque siempre hablo de mi equipo. La idea acá no es que yo les brinde a ustedes un tecnicismo ni siquiera hablar sobre los beneficios que tiene la castración, sino más bien es envolvernos nosotros en un marco que nos permita mostrarles a ustedes cuál es el paso a paso que nosotros realizamos en cada uno de los operativos. A mí particularmente me gusta mucho o prefiero utilizar más que el término control, el término de manejo humanitario de la población animal, porque la palabra control por así solo, por así misma digo, puede resultar imposible y hasta a veces frustrante. Entonces, por ahí nosotros si hablamos de manejo de una población, puede estar mucho más relacionado a lo que nosotros hacemos, que es presentarnos frente a diferentes escenarios y ahí poder analizar diferentes acciones. Cuando nosotros hablamos, somos uno de los grupos que más fomentamos lo que es la tenencia responsable y estamos permanentemente tratando de derribar ese mito de que las personas que hacemos castraciones masivas hacemos todo a lo bruto o al tuntún. Nosotros tratamos siempre de enfocarnos en que nosotros trabajamos en poblaciones y entendemos que si bien hay un beneficio individual, ese beneficio individual va a tener una repercusión poblacional. Por ejemplo, ese perro que se castra es un perro y ese dueño que se enseña que el perro no tiene que estar en la calle, va a ser un perro menos que va a estar suelto, un perro menos que puede defecar en la vía pública, un perro menos que puede generar algún accidente de tránsito o alguna mordedura. Entonces son todos esos puntos a los que nosotros siempre hacemos referencia y fomentamos la tenencia responsable de animales. Por eso siempre, nosotros siempre decimos en Protenencia, los que ya tienen conocimiento del programa, que siempre la hacemos sistemática, temprana y sostenida en el tiempo. De eso está directamente relacionado con el impacto que nosotros vamos a generar. La manera temprana de hacer unas castraciones, vuelvo a lo que dije recién sobre el beneficio individual y sobre el impacto y la mejora a nivel población, porque otro ejemplo es una hembra que se castre temprano, va a ser
una hembra que no va a atraer machos, por lo tanto no va a haber disturbios en la calle, por lo tanto no va a haber contaminaciones en el ambiente, no se van a pelear los perros, no se van a transmitir enfermedades, y a la vez un componente que a mí me gusta mucho citar, no va a haber dueños que pongan en duda el abandono, porque eso existe, está, y, y es algo a lo que no podemos hacer oídos sordos. Bueno, por eso siempre decimos temprana, sostenida en el tiempo y sistemática para poder brindar beneficios tanto a la salud humana como animal. Y esto, si bien nosotros como protenencia o las castraciones masivas se venían haciendo antes, pero nosotros podemos ser como más pioneros en materia de sostenerlas a lo largo del tiempo. Nosotros particularmente hace 10 años que trabajamos en el programa y el programa existe hace unos años más atrás, y las castraciones, tenemos que entender que las castraciones masivas llegaron para quedarse. Y no lo digo yo, o sea, hay mucha gente que está en contra o que no está tan a favor de este tipo de operativos, pero yo creo que es dentro de todo sin que suene mal, de la ignorancia de todo lo bueno que sucede cuando se realizan este tipo de acciones sostenidas en el tiempo. Acá cuando nosotros nos enfrentamos a cada uno de los escenarios en los cuales nosotros tenemos que desarrollar nuestras actividades, aparecen tres conceptos: la viabilidad, la factibilidad y el trabajo interdisciplinario. La viabilidad, obviamente, es la probabilidad de que algo pueda llevarse a cabo con éxito. La factibilidad es la disponibilidad de esos recursos. Acá presento unas imágenes, ya les voy a dar un ejemplo. Y obviamente el trabajo interdisciplinario. Yo siempre digo que el perfecto equilibrio entre esos tres conceptos, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, es lo que te puede dar el éxito de un operativo. ¿Sí? Es lo que va a determinar. En este caso, que a mí siempre me gusta ponerlo de ejemplo, porque nosotros nos hemos enfrentado a muchos escenarios y no todos son los escenarios ideales y no siempre las personas que vayan a empezar a trabajar en esta materia van a encontrar escenarios ideales. Entonces ahí empieza a correr la adaptabilidad. En este caso, esa persona que se ve debajo de la viabilidad era una persona que convivía en su casa con condiciones de NBI con 75 animales. 75 perros convivían con esa persona. ¿Sí? Nosotros en los operativos nuestros lo que hacemos es colocar el móvil o nuestra unidad de trabajo en un lugar para tener accesibilidad a toda la gente que llevan una o dos animales por familia, y hay una suerte de atención a varias familias en particular. En este caso, nosotros nos enfrentamos a esta persona que estaba negada a castrar, negada a esterilizar, y así era que convivía con 75 animales en su casa. Entonces, tras un largo trabajo de ir a hablar con él, educarlo, explicarle la importancia, porque por más amor que él tenga claramente hacia los animales, había otro tipo de factores como ser el factor de la comunidad, de la participación comunitaria en sí, que la casa de ese mismo hombre era el depósito de todos los perros que eran abandonados en la calle. Entonces, obviamente todos estos tres términos se pusieron en juego. Tengo los recursos para poder hacer eso, y no solo los recursos a nivel de medicamentos ni de personal veterinario, sino de muchas personas que tengan que trabajar de manera voluntaria en el operativo para poder trabajar y dedicar un día entero a una sola persona que tenía 75 animales en su casa. Entonces, ahí es cuando se pone, estaba en duda mucho la viabilidad, pero bueno, había un trabajo interdisciplinario, hubo un trabajo interdisciplinario que no nos llevó a nada más que al éxito. Toda buena intención trae buenos resultados, pero muchas veces eh, con la intención no basta, porque si nosotros no hubiésemos contado con el compromiso del gobierno, con el compromiso de la gente esa y con su accesibilidad a él, a brindarnos a sus animales, nada de esto hubiera tenido resultado. Y de hecho, que ya lo vamos a ver más adelante, eso genera una rueda de cambio conductual
en el cual la gente antes no solo le tiraba a los animales, sino que encima le daba alimentos balanceados. O sea, el concepto estaba totalmente errado. Él era el depósito de todos esos animales. Entonces, después de todo esto, hoy por hoy nosotros lo seguimos viendo, él tiene sus animales, están castrados, lleva uno u otro animal eventualmente, pero ya sabe que ese acúmulo masivo de animales es malo y eso gracias, no es nada más ni nada menos que gracias a la educación que se hace, que es un pilar fundamental que nosotros tenemos en el programa. Cuando nosotros vamos a diseñar un protocolo para hacer unas castraciones masivas, temo decirles que no existe un protocolo ideal, ¿sí? Sí hay ciertos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que son los que vamos a desarrollar en esta charla, que son como las diferentes aristas que nos van a ayudar a nosotros a adaptarnos, a hacer una valorización, una priorización de los problemas y a tomar las decisiones que nos van a llevar a aplicar unos u otros puntos con mayor fuerza. Esos puntos van a ser la selección del lugar, la dinámica poblacional, la unidad de difusión, unidad administrativa, la unidad quirúrgica y el monitoreo y la evaluación. Vamos a ir viendo una por una de estos lugares. Cuando nosotros seleccionamos el lugar, nosotros como programa ofrecemos operativos de castración, de desparasitación, de vacunación antirrábica y de educación. Es necesario siempre analizar que muchas veces, no en todos los lugares, se necesitan todos los servicios, ¿sí? Siempre que nosotros nos enfrentamos a una población de animales, tenemos que priorizar, valorar y adaptarnos a qué es lo necesario para poder trabajar. Y cuando me refiero a la selección del lugar, hablo primero que nada el lugar donde nosotros vamos a operar. Nosotros, gracias a Dios, contamos con esta unidad quirúrgica, que es un quirófano que presenta las mismas condiciones que un quirófano, donde nosotros tenemos la posibilidad de poder llevarlo a lugares donde muchas veces es difícil el acceso, pero muchas veces y muchos colegas realizan campañas de castración masiva, que está perfecto, en lugares de puestos fijos. Entonces ahí arrancan primero la valorización y la priorización. Por ejemplo, esta foto que yo pongo acá abajo es en algún lugar donde nos dijeron a nosotros si podíamos realizar operativos en puestos fijos. Lógicamente que eso surge en parte a una charla, una relación en el equipo de comunicación y de saber que en ese lugar las condiciones de quirófano no se pueden presentar. Entonces, hay que saber discernir y hay que saber seleccionar bien el lugar. No solo el espacio físico, tenemos lugares, nosotros en nuestra provincia, donde la adaptabilidad también forma parte nuestra, digamos. Nosotros, este es el caso, por ejemplo, de un lugar que queda a 4.100 metros de altura y donde nosotros éramos los que nos íbamos a tener que adaptar a castrar en esas alturas con falta de oxígeno y poder realizar, pero ahí es cuando uno hace la triada esa del trabajo interdisciplinario, la factibilidad y la viabilidad. Todo eso se estaba dando y agregamos la adaptabilidad nuestra, que es trabajar en esas condiciones, y poder brindarles a esta gente que no tiene acceso a atención veterinaria la posibilidad de poder tener un manejo de la sobrepoblación canina y felina que existía en la zona. Esto es un ejemplo de que en el puesto fijo se pueden lograr condiciones de quirófano, las técnicas quirúrgicas están adaptadas y los cirujanos tienen destrezas aptas como para que las cirugías sean en muy corto plazo y siempre procurando el bienestar animal. Somos los pioneros en decir y en defender eso. Y esto es otro ejemplo donde nosotros, ahí en la foto esta, por ejemplo, se puede ver que hay un grupo electrógeno. Volvemos otra vez a la viabilidad, a la afectividad y al trabajo interdisciplinario. En este caso teníamos absolutamente todo el escenario armado, pero llegamos al lugar y no pudimos hacer absolutamente nada porque había fallado uno de los pilares más importantes que tenemos, que es la difusión. Nosotros viajamos, no sé, ese día creo que viajamos como 18 horas
entre los cerros, el móvil, pusimos el grupo electrógeno, ahí teníamos el gobierno comprometido, el intendente puso grupo electrógeno, puso personal, puso todo, pero fallamos en materia de difusión. Y eso también es importante reconocerlo porque no siempre todo puede salir bien, por supuesto. Acá ¿por qué coloco la dinámica de la población canina y felina en campañas de castración? Porque nosotros lo que tratamos justamente cuando hacemos campañas que sean, y decimos que sean sostenidas en el tiempo, obviamente no es llegar, castrar e irse, ¿sí? Tampoco vamos a llegar a saber a ciencia cierta cómo se mueve esa población o cómo está constituida siempre, no lo vamos a saber, pero por lo menos tratar de acercarnos a algo que nos permita planificar, sacar una foto, saber cuál es la situación actual que nosotros tenemos y cuál es lo que nosotros esperamos, qué cambio nosotros esperamos generar en esa población. Pues si nosotros conocemos la dinámica de la población, vamos a poder enfocar nuestros esfuerzos en áreas donde existan mayor necesidad, porque siempre tenemos que saber que tenemos recursos que son limitados. Entonces, la eficiencia de esos recursos va a hacer que nosotros podamos llegar bien. Esta imagen me pareció la más representativa, porque nosotros tenemos que saber que dentro no es lo mismo una población canina que una población felina. Acá lo que estoy tratando yo de hacer es generalizar un poco, pero bueno, sabemos que en todo lugar al que nosotros vayamos a planear un operativo de castración, vamos a tener animales con dueño que están en la calle, animales que están en la calle y no tienen dueños, animales que son los comunitarios que le dicen que son los propios de cada pueblo, que no se dejan tocar con nada, animales que están dentro de la casa y que son súper cuidados por el dueño. Y en base a todo eso, nosotros vamos a generar justamente la adaptabilidad al proceso de castración. Por ejemplo, si yo tengo en la mayoría de los casos perros que están en la calle sueltos, pero todo el mundo sabe en esa ciudad que el perro que tiene dueño y que el dueño es el que lo saca y lo deja afuera cuando se va a trabajar, entonces yo sé que el enfoque mío no solo tiene que ir a la castración, sino a la educación de ese dueño para saber que ese perro tiene que estar adentro de la casa, porque por más que yo vaya y genere castración de esos animales que están sueltos, no voy a tener un impacto, no voy a tener un impacto visual, no voy a poder visualizar absolutamente nada, porque ese dueño va a seguir largando el perro afuera, pero castrado. Entonces vamos a tener quizás visualizaciones positivas en materia de población canina, porque ese perro no va a andar preñando perras o peleándose, pero a la vista de la gente, que muchas veces genera un peso muy importante, no vamos a tener absolutamente nada, ¿sí? Acá empiezan a aparecer actores muy importantes en materia, perdón, en materia de castraciones, como ser qué rol cumple la comunidad. Nosotros cuando empecemos a hablar sobre la entrega de turnos, sobre el compromiso de asistencia, sobre el cuidado de los animales que llegan, vamos a saber que hay lugares donde los dueños realmente acuden, realmente se preocupan, realmente están atentos de sus animales, y hay lugares donde la gente simplemente espera que un voluntariado vaya a la casa y le haga el favor de acercarle el camión, el perro, perdón, a la campaña de castración. Entonces, eso ayuda también en materia de saber a dónde tenemos que enfocarnos a futuro si queremos generar un cambio. No está de menos nombrar a la gente, a los jefes comunales, a los intendentes. Nosotros en este caso trabajamos mucho con Nación Municipio, con los intendentes, y, y somos muy conscientes de dónde, a lo largo de estos años ya somos muy conscientes de dónde realmente el intendente o el municipio está comprometido en querer realmente generar un cambio. O solamente aceptan porque las campañas se ofrecen, porque Protenencia se ofrece en toda la provincia y se hacen por hacer, o si realmente hay unas ganas y hay voluntad de querer cambiar algo. Y esto es sumamente importante porque eso abre puertas a muchas cosas. Si nosotros tenemos dirigentes que están involucrados,
va a ser mucho más fácil presentarle nuevas propuestas de trabajo, nuevas herramientas para poder manejar y lograr esa sostenibilidad en el tiempo que nosotros tratamos siempre de inculcar. Y después, lógicamente, cuando analicemos una población, la dinámica de una población canina, vamos a tener problemas que están asociados a los animales, que bueno, ya los mencioné, son de público conocimiento, como la contaminación ambiental, los accidentes de tránsito, las mordeduras, pero después hay poblaciones donde nosotros vamos a tener que tener más en cuenta este punto, que son problemas propios experimentados por los animales. ¿Y esto con qué me refiero? Nosotros tenemos cierto criterio de inclusión hacia los animales cuando vamos a operar. Y muchas veces el criterio de inclusión se cumple en el gran porcentaje de los lugares donde vamos a trabajar. Pero por ahí nos puede llegar a tocar, de hecho nos ha tocado, trabajar en lugares donde las condiciones de los animales no son las óptimas. Entonces ahí se pone en una balanza y se hace un manejo ambiental con criterio, con priorización de problemas y se evalúa. Hay lugares donde los perros están muy apestados de ectoparásitos o animales que están en bajas condiciones corporales, problemas de piel, muchas condiciones que muchas veces se rechazarían en otros ambientes, pero si uno va y hace un análisis ambiental ahí, capaz que no incluiríamos a ningún animal. Entonces, obviamente que manteniéndonos dentro de márgenes lógicos, ahí surge la adaptabilidad, donde cambiaríamos los criterios de inclusión, incorporaríamos drogas, nosotros según el lugar donde vamos tenemos spray para matar a los ectoparásitos para que puedan subir sin pulgas o sin garrapatas si tienen en ese momento, que tengan un efecto de volteo rápido para no contaminar y ni contagiar a los otros animales que pueda llegar a ver ahí, y bueno, y todas esas cosas que tenemos que justamente eh, adaptarnos cada vez que nosotros vamos a diseñar o a tratar de generar un protocolo para hacer un operativo de castración masiva, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver cada una de las unidades, que esto está compuesto más que nada por las personas, em, las unidades de la unidad de difusión. La unidad de difusión es un rol que es fundamental para mí y siempre va a depender del lugar donde se lleve a cabo qué herramientas nosotros vamos a utilizar para poder llegar a la gente. Se puede usar una o se puede usar todas. Hoy en día nosotros sabemos que muchas cosas pasan a través de la pantalla de un celular, ¿sí? Pero muchas veces se utiliza, hay lugares donde se utiliza la radio, la televisión. Eso va a depender mucho del lugar a donde nosotros vayamos. A nosotros nos ha tocado, aunque les parezca raro hoy en día, eh, acudir a lugares donde las radios eran los únicos lugares, el único medio que nosotros podíamos utilizar para poder avisar que nosotros íbamos a estar brindando asistencia a los animales. Otro lugar donde se pueden difundir tranquilamente los operativos de castración son las escuelas y los centros comunitarios. Los centros comunitarios acá en Argentina existen muchos, que son lugares comunes, de espacios comunes, donde durante horas de la tarde o generalmente cuando no son horarios laborales, la gente tiene acceso a diferentes actividades, como ser clases de gimnasia, tejido o pastelería, y por ahí generar una difusión en esa persona, generar un cartel o algo donde se difunda que nosotros vamos a ir o vamos a hacer un operativo ahí, puede ser importante para esa persona que capaz tuvo que trabajar a la mañana y no escuchó la radio, no entró a las redes sociales y por ahí va a la tarde a su clase de Zumba y se entera de que va a haber operativos y es una buena herramienta para utilizar. Y bueno, por supuesto, las escuelas. Yo siempre, lo que se aprende en la casa siempre se lleva a la escuela y a la inversa. O sea, un niño o un adolescente que se impregne de una buena información respecto al cuidado y la importancia de castrar, cuando llegue a su casa, lo primero que va a ser salir corriendo a contarle a sus padres y tratar de convencerlos de que puedan llevarlo a los operativos.
El, en cuanto a la ubicación y al horario de los operativos, eso es sumamente importante a la hora de la planificación. Nosotros cada vez que hacemos un operativo se hace una planificación estratégica. Saber si esa ubicación que yo estoy decidiendo para castrar es un punto crítico de la ciudad donde puedo tener un abanico de acceso a muchas personas, o si estoy haciéndolo en un lugar donde la mayoría de los barrios quedan lejos y no van a poder acudir. Muchas personas tienen que acudir caminando, no tienen vehículos para poder llevar a su animal. Entonces siempre el lugar tiene que ser estratégico y la hora se planifica siempre en base a la disponibilidad de la comunidad. Nosotros trabajamos mucho en pueblitos que son muy chiquititos. Entonces es como que se sabe bien si ese horario es más compatible o no con la comunidad, o si la comunidad tiene algún otro tipo de actividad, como una fiesta patronal o como algún acto del colegio donde acude todo el pueblo. Entonces, todos esos puntos no hay que dejarlos de lado a la hora de poder difundir para poder entregar bien los turnos y que toda la gente pueda llegar a tener acceso. Y esto que me parece muy importante es la visualización del trabajo realizado. Quizás sea una de las cosas que más cueste, porque, o por lo menos es un trabajo, porque es un trabajo más realizar trabajo en las redes sociales para poder visualizar. Pero, por ejemplo, en ese lugar al que nosotros fuimos, que estaba a 4.100 metros de altura, nosotros en una semana logramos castrar el 30% de la población animal que ellos tenían según el último censo o la última vacunación antirrábica que ellos habían tenido. Y eso es un resultado increíble. Toda persona que trabaje en materia de castraciones masivas sabe que a lo largo de los años lo que se busca o el objetivo principal es, por lo menos en años, tratar de alcanzar un porcentaje que llegue entre un 10 o un 20%, que es sumamente difícil justamente por la tasa de reproducción. Y nosotros en ese día nomás pudimos castrar un 30%, y es algo que es sumamente importante para nosotros, pero claro, nosotros lo festejamos entre nosotros mismos porque eso quedó ahí y nunca más se visualizó, y eso yo creo que es algo que está bueno hacerlo. Estos son ejemplos de flyers que van saliendo en donde está todo esto que yo te estoy diciendo. Se puede visualizar el móvil, se visualiza siempre la fecha, el lugar, la participación del municipio. En caso de que vayan siendo en lugares distintos, se va colocando qué día se trabaja en qué lado, y eso sirve para que la gente no se vaya confundiendo. Eso es el flyer que salió cuando nosotros tuvimos la posibilidad de participar en las castraciones masivas que se hicieron en todo América Latina, y mientras más detallado y más vistoso y más minucioso sea el flyer, más importante va a ser, más repercusión va a tener, perdón. Y bueno, y hablando de la de la visualización, muy pocas veces, pero alguna que otra vez nos han llamado para poder hacernos una nota en los medios locales y poder que la gente sepa más o menos hace cuánto que trabajamos, cómo trabajamos y cómo nos movemos, y eso me parece importante. Estos son ejemplos de charlas que nosotros hemos brindado. Los resultados, cuando vos hagas charlas, los resultados siempre van a ser favorables. Si bien ahí se ven charlas que son dictadas para adultos, que son más bien informativas, y para los niños lo que tratamos de hacer siempre son charlas más de aprendizaje, que ellos aprendan el lenguaje de los animales, que empiecen a entender cuáles son sus necesidades, que empiecen a trabajar en materia de bienestar animal. Nosotros, los niños nos enseñan permanentemente, entonces si nosotros caemos, le enseñamos a un niño que quiere una mascota todo el tiempo, cuál es la importancia y en qué debe tener en cuenta a la hora de adoptar, ese niño va a ser un adulto que jamás va a caer en el abandono, que está en el abandono barra reposición, que está muy naturalizado. Hoy en día
se adoptan cachorritos y cuando el cachorrito creció, el adulto tiene una y mil excusas para entregarlo a una finca, para llevarlo a otro lugar, para ponerlo en adopción porque no entra en la casa, porque hace caca adentro, por miles de cosas. Entonces, si nosotros inculcamos en un niño la importancia de lo que es la adopción y todo lo que conlleva, claramente ese niño de adulto va a ser un adulto que no caiga en el abandono, ¿sí? Esta rueda de cambio conductual se utiliza mucho en salud pública, es una herramienta que por ahí te ayuda a identificar cuáles son los factores, en este caso, que van a influir en esa población o dónde es más pertinente que nosotros pongamos el foco, qué es lo que queremos lograr. Entonces podemos, desde encontrar lo que yo decía recién, una falta de educación, falta de educación, condiciones de vida, la cultura de una sociedad. Entonces, nosotros podemos analizarla y enfocarla y en base a eso enfocar nuestras acciones, ¿sí? Cuando nosotros está formada por la capacidad, por la motivación y por la oportunidad, ¿sí? Cuando hablamos de la capacidad, siempre vuelvo a lo mismo, a la participación comunitaria, a favorecer el diálogo. Existen asociaciones protectoras que están formadas, ONG, que promueven permanentemente el trabajo y buscan construir relaciones y son muchas veces el vínculo directo que tiene ese dueño de perro con el veterinario en las castraciones masivas. Las asociaciones protectoras son importantes y hay veces que siempre y cuando se mantenga todo en un equilibrio, es bueno que participen en los operativos de castración. En cuanto a la oportunidad, obviamente también aparece lo que es la participación comunitaria. ¿Para qué? Para buscar, para pedir las castraciones, para pedir las campañas de desparasitación, para participar en esas charlas. Y esto es algo que es un proceso que se hace permanentemente, no es un trabajo que un día se puede pedir, no. La rueda de cambio conductual implica que vos permanentemente estés generando acciones para que vos puedas lograr en esa sociedad un cambio de conducta. Y como resultado siempre vas a tener la motivación. La motivación, cuando me refiero a esto, son las personas que van a empezar a sentirse como mucho más seguras a la hora de poder llevar el animal, van a ser mucho más compasivas, van a ver el esfuerzo que realmente hace el gobierno y que se hacen y que hacemos los veterinarios a la hora de trabajar durante horas para poder si nosotros le transmitimos cuál es el enfoque general que nosotros queremos hacer, vamos a encontrar gente que a la larga vamos a encontrar una sociedad como más constituida en materia de bienestar animal. Y todo esto que yo hablo de la capacidad, de la oportunidad, de la motivación, siempre es con la tendencia a poder cambiar a poder lograr, perdón, un cambio en el comportamiento. A nosotros nos ha pasado de llegar a lugares donde en un principio nos sobraban los turnos, la gente no confiaba en nosotros, la gente no quería castrar, tenía una mentalidad, y es un trabajo que se hizo durante años, de manera minuciosa, de, de, de no obligar. Nosotros lo que buscamos es que el dueño con su voluntad entienda el beneficio que es castrar una mascota. Entonces, eh, logramos eso con el correr de los años y es una herramienta que no hay que dejar de lado porque sirve y sirve mucho. Ahora vamos a seguir con lo que es la unidad administrativa. La unidad administrativa puede estar formada, yo puse ahí una o más personas. Para mí mínimamente tienen que ser dos. Una que va a hacer todo lo que es la recepción y el papeleo y la otra persona que va a ser la que va a llevar adelante la manipulación de los animales. Bueno, como lo dije, la recepción y la organización de las personas es importante porque esta es la primer cara visible, o sea, que tienen las personas cuando llegan a un operativo. Son personas que van a recibir, van a organizar, van a distribuir las personas, muchas veces son las personas que entregaron los turnos y son los que van a lograr que esa estadía, porque es cierto que cuando hay campañas de castración masiva, lo que hay que establecerle o lo que hay que decirle a la gente
es que muchas veces van a estar un poco de tiempo suficiente, el tiempo que el veterinario considere necesario, hasta que el animal esté disponible para ser llevado otra vez a su casa, ¿sí? Y en estas, a nosotros, o yo particularmente utilizo mucho, cuando nosotros hacemos el registro de los datos nuestros, por ahí tenemos muy escasa cantidad de rechazos. ¿Pero por qué? Porque nosotros acá en la unidad de recepción, en la unidad administrativa, en la parte de la recepción y la organización de las personas, existe el primer filtro que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la admisión, perdón, y el rechazo, que justamente, o sea, lo está realizando una persona que no es veterinaria y ustedes me dirán, ¿cómo una persona que no es veterinaria? ¿Por qué? Porque generalmente son esas personas las que entregaron los turnos y nosotros tenemos ciertos puntos o ciertos requisitos que cumplir a la hora de entregar el turno. Entonces son puntos muy gruesos que hasta una persona que no es veterinaria se da cuenta que ese animal no puede ser castrado. Como por ejemplo, cuando vienen con animales de 2 meses y medio, o cuando vienen con un plato de alimento balanceado que nos ha pasado para entretenerlo al animal mientras está el operativo. Nosotros sabemos que hay una edad mínima para ser operados o a partir de la cual nosotros empezamos a trabajar y que hay un ayuno que cumplir. Entonces, por ejemplo, esos son dos claros ejemplos de donde sucede el primer filtro de admisión o de rechazo, ¿sí? Y todas las personas que sean admitidas a través de esta primera persona que trabaje en la unidad administrativa, va a ser la que va a llenar el consentimiento, que ya lo vamos a ver, que nosotros es una hoja donde tomamos todos los datos de las personas y de los animales y después trabajamos sobre esos datos, ¿sí? Y también va a ser la persona que va a organizar la charla previa, que eso se lo voy a mencionar ahora, y la persona que muy probablemente sea la que seleccione quién va a ser él o la que va a manipular los animales. Estos son ejemplos de cuando la unidad administrativa falla un poco, fíjense, ahí se puede visualizar las personas, son personas que están solamente admitiendo o rechazando en base a los requisitos que nosotros, prequirúrgicos que nosotros les dimos, que pueden o no ser veterinarios, pero solamente están llenando datos y admitiendo lo grueso en materia de los operativos. Y esto, fíjense cómo cambia cuando hay mayor trabajo en lo que es la organización de las personas que están sentadas en una silla, que están bajo un toldo, que pueden estar mucho más tiempo sin quejarse o sin expresar disconformidad antes que todas las que están amontonadas en un mismo lugar, ¿sí? Estos son los requisitos que son los requisitos básicos, a nosotros nos funcionan, sé que hay colegas que trabajan en esto y que ellos tienen sus requisitos y sus cuidados postquirúrgicos. Nosotros básicamente lo que hacemos es los requisitos por animal, sí o sí, se los entregamos, en el caso de las personas que se puede entregar por vía WhatsApp, se entrega por WhatsApp cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el animal para poder obtener el turno. Y si no, cuando los turnos son de manera presencial, hacemos que se los entreguen en una hoja. Y después están por otro lado los cuidados postquirúrgicos. Que los cuidados postquirúrgicos, esto por más que haya charlas entre las personas, que ya se los voy a mostrar, sí o sí hacemos que sean entregados vía WhatsApp o vía papel, porque nosotros nunca tenemos que dar, por supuesto, nada. Y los cuidados que recibe un animal que ha participado en una campaña de castración masiva son iguales de importante o más que la cirugía, porque generalmente en el caso de protenencia somos un equipo de unidad rotativa, entonces nosotros podemos hoy estar en este lugar y la semana que viene estamos en el otro lugar, y si esa persona no se quita todas las dudas o no sabe cómo cuidar a su animal en 2 o en 3 días, puede tomar decisiones erradas por sí solo o puede caer otro veterinario y ese otro veterinario es como que salen esos recelos de que si fuiste a castraciones masivas que se haga cargo él y un montón
y otras cosas más. Entonces también es sumamente importante, que nosotros lo hacemos, es dejar un número de teléfono disponible. O sea, nosotros sabemos que de cada lugar a donde vamos, dejamos el número de teléfono de alguno de los veterinarios del programa, en donde la gente del municipio sabe que ante cualquier duda, la cadena sería el dueño de la mascota, se comunica con la gente del municipio y la gente del municipio se pone en contacto con nosotros y hay una comunicación directa con el dueño del animal para poder solucionar cualquier inconveniente o duda que esa persona tenga. Bueno, esta, por ejemplo, ella es José, es una de nuestras ayudantes a la hora de rellenar los consentimientos, la puse como ejemplo a ella. Acá se puede visualizar cuál es el consentimiento informado. Fíjense que tiene una numeración y en una sola hoja podemos tener muchísimos datos. Esos datos después son procesados. Tenemos todos los datos del animal, todos los medios para poder comunicarnos con el dueño, el teléfono, si no es el teléfono, un mail, si no es el mail, es la calle donde vive. Tenemos todos los datos del animal que ha sido castrado y todas las observaciones que se pueden llegar a visualizar en estas etapas, por ejemplo, la de rechazo o la de admisión. Esos consentimientos son firmados donde, por el dueño del animal, donde firman y aclaran y aceptan las condiciones bajo las cuales nosotros estamos por realizar el operativo y, por supuesto, para un control interno, nosotros a la vez firmamos quién es el cirujano que operó a ese animal y bueno, y quién es el que está a cargo de ese operativo. Estas son las charlas que les digo yo que se hacen. Generalmente son tandas. Si nosotros hacemos operativos donde castramos 40 animales, no podemos pretender que las 40 personas estén a la mañana. Entonces van viniendo en tandas de 10, de 15, según esa unidad administrativa haya organizado los turnos. Entonces, ¿por qué puse yo organizar las charlas? Porque como van viniendo de a tandas, cada tanto me avisan, Doc, por favor, hay gente, entonces ahí es cuando vos bajás, y más que informativas, lo que se genera es un vínculo. Los vínculos para mí son sumamente importantes. La confianza, que la gente evacúe todas sus dudas, que la gente te cuente cuál era el problema que estaba presentando su animal la semana pasada, que te cuenten, por ejemplo, si utilizaban o no anticonceptivos o cosas que vos te vas enterando en esas charlas donde se hace toda la mañana mucho más amena. Son charlas cortitas, sí son repetitivas, porque hay veces que tenés que hacerlo 2 o 3 veces en la misma mañana, pero bueno, como diría la Mirta Legrand, el público se renueva y entonces la conversación es como mucho más variada, ¿sí? Y bueno, y esta es la importancia que le doy a esto, es mucha. Estas son ejemplos de amigos nuestros, les podría decir, con todos estos años que han pasado, son las personas que manipulan los animales. Es un factor sumamente importante cuando nosotros vamos a organizar una campaña de castración masiva. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos la campaña y vamos a tener al veterinario, al cirujano, al auxiliar, podemos castrar 10, 20, 30, 50, puede ser en un móvil donde haya escaleras que ahí se ven, o puede ser en un puesto fijo donde haya muchas puertas que abrir, y un cirujano no puede estar entrando y saliendo para entregar un animal, de la misma manera que el veterinario auxiliar tampoco lo puede estar haciendo porque su función está siendo otra. Entonces, a nosotros nos costó y nos cuesta mucho que entiendan la necesidad de esta persona en los operativos de trabajo, pero que además ellos, generalmente nosotros trabajamos con las personas que hacen la vacunación antirrábica en el municipio, entonces por ahí son personas que saben manipular a los animales, porque eso también es sumamente importante porque va a depender de la experiencia que vaya a tener ese animal. Si yo, por ejemplo, agarro un animal, lo agarro, o la persona que lo está manipulando lo agarra mal, lo aprieta, le hace doler, ese animal es un animal que está estresado, que no se le va a poder hacer la vía, que va a gritar y va a poner en peligro tanto a la persona que está por hacerle la inducción anestésica
y también se va a poner en peligro él y el dueño del animal. Muchas veces son personas que son muy sensibles, que no pueden ver sangre. Nosotros cuando le hacemos la vía se visualiza, obviamente, y hay personas que no toleran esas cosas. Entonces, trabajar con las personas, tener a disponibilidad a las personas que manipulan los animales es sumamente importante a la hora de considerar un diseño en un protocolo de castraciones masivas. Ellos son como no son rotativos, ellos cada vez que vamos a esos municipios trabajan con nosotros y son amigos nuestros. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad quirúrgica. Unidad quirúrgica ideal tampoco existe. ¿Por qué? Porque eso va a variar según la disponibilidad. Nosotros hemos tenido momentos donde hemos sido 1, donde hemos sido 2, donde hemos sido 3, 4, hasta 7, siempre veterinarios. Y eso, dejarlo también en claro, porque hay como un cierto mito de que con las castraciones, como son masivas, las hacen los estudiantes o las hacen, suturan los estudiantes. Nos han llegado a decir a nosotros que suturan los estudiantes o los auxiliares veterinarios, que son personas entrenadas del municipio. No, nosotros, toda intervención quirúrgica y la sutura del animal y la entrega del animal es realizada por veterinarios. Obviamente van variando los roles que nosotros tenemos, pero por una cuestión de no hacer el trabajo tan rutinario. Esto siempre lo digo, bueno, por decir, no existe una unidad quirúrgica fija, pero a la vez tampoco existe el equipo ideal. Cuando digo el equipo ideal, obviamente que yo digo que lo tengo yo, porque es un equipo que se puede adaptar a cada una de las circunstancias, ¿sí? Eso es sumamente importante y previo a cada una de los operativos, de las campañas de castración masiva, es necesario definir bien los roles. Definir bien los roles. Si bien todos los veterinarios que trabajamos en campañas de castraciones masivas somos veterinarios que estamos entrenados para eso y que trabajamos mejorando y tratando de mejorar permanentemente desde la técnica quirúrgica hasta el manejo sistemático de los pacientes. Entonces es importantísimo definir los roles, porque en el momento en que inicia una campaña de castración masiva, se da el inicio a la apertura del primer animal, listo, el cirujano ya se ocupa de ser cirujano, el auxiliar está haciendo el auxiliar, el anestesista está haciendo anestesista, y si alguno de esos eslabones pudiese llegar a fallar y no están todos entrenados para cumplir otros roles, ahí es cuando se puede armar todo se puede descontrolar un poco todo. Entonces, cuando hablo de cumplir las funciones, y esto es algo que por ahí surge la pregunta, ¿qué es lo que se necesita? ¿Un anestesista que haga clínica o un clínico que haga anestesista? ¿Por qué? Porque esta es la primera parte de la premedicación, ¿sí? En la parte de la premedicación es donde va a haber un examen clínico que tiene que ser, justamente por eso hablo del entrenamiento del médico veterinario que hace castraciones masivas, en contraposición de la subestimación que se hace hacia nosotros como que ni siquiera vemos al animal. Yo siempre digo que desde el momento en que todo veterinario saluda al dueño de un animal, en ese momento ya está mirando el animal, ya lo está observando, sabe si está flaco, sabe si está gordo. O sea, nosotros el screening del animal lo hacemos mucho antes de que los dueños se den cuenta. Pero bueno, después obviamente existe el examen clínico en general y tiene que ser justamente bastante objetivo porque es la parte del segundo filtro. Y este sí es un veterinario. Es un veterinario que es el que va a hacer el filtro cuando va a detectar que hay ciertas circunstancias donde el animal no puede ser operado, por ejemplo, qué sé yo, condiciones corporales que sean muy bajas, estados de deshidratación, y ahí es cuando volvemos otra vez a la adaptabilidad y a la priorización. El clínico o el anestesista, o en estos casos por él nosotros muchas veces nos sucede que tenemos animales que presentan un cuadro de decaimiento extremo, vamos, los revisamos, están volando de fiebre, entonces ahí es cuando ocurre el segundo filtro, porque es el momento en el cual nosotros vamos a hacer la premedicación de los pacientes, la colocación de los antibióticos,
Y bueno, y es el veterinario este el que va a hacer la inducción, perdón, y el mantenimiento de la anestesia. Acá aparece otro actor que vendría a ser el veterinario auxiliar. Voy a desplegar las funciones que debería cumplir. Ese veterinario auxiliar, repito, somos veterinarios, todos los que trabajamos acá somos veterinarios, no hay ni ayudantes ni nada. Un sucio tranquilamente podría cumplir algunas de estas funciones, perdón, un estudiante, pero no es nuestro caso. ¿Sí? Somos, bueno, el veterinario auxiliar va a ser el que le va a colocar la vía permeable, el que va a hacer la tricotomía del área quirúrgica, el lavado y embrocado, va a ser el que también va a controlar, porque en todo sitio de castración masiva no solo tiene que estar el lugar donde se recepcionan los animales, el lugar donde se opera, sino el lugar donde se recuperan. Gracias a Dios, nuestros protocolos anestésicos hacen que los animales tengan una recuperación rápida. Tenemos media hora, 40 minutos, el animal ya empieza a ponerse en posición de esfinge y ya está en condiciones, es lo que nosotros consideramos como una condición para poder retirarse del operativo sin mayores problemas. Va a ser esa persona también la encargada de hacer las maniobras de RCP en el caso de que llegásemos a tener algún tipo de estos accidentes. En todas las campañas de castración masiva, nosotros debemos contar con un equipo mínimo y básico de primeros auxilios para hacer tubos, bolsa y drogas para poder sobrellevar cualquier tipo de accidente que podemos llegar a tener, porque justamente es lo que hablamos, es sistemático. Si bien han pasado 2 filtros, cada animal es uno, entonces puede que ese animal se descompense y tengamos que acudir. Entonces se va relacionando todo, pasó los 2 filtros, pero se descompensó igual, entonces tenemos la definición de roles y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en el momento en el que se descompensa un animal, y eso es sumamente importante. Y bueno, y entregar a los pacientes, a sus propietarios, obviamente, que generalmente cuando el veterinario da el ok para que ese paciente pueda ser retirado o llevado con sus dueños, son los ayudantes de las personas que manipulan los animales los que lo alzan y lo llevan hasta ese lugar. Después, obviamente, tenemos al cirujano, ahí es donde yo aplico el tercer filtro, ¿sí? Porque el cirujano es la autoridad que nosotros tenemos en el quirófano y va a ser el responsable de todo aquello que suceda. Más allá de que cuando uno coordina los operativos, siempre la cara visible o la responsabilidad es la parte de la coordinación. Dentro del quirófano y de manera interna existe una cierta responsabilidad que siempre está delegada en el jefe de cirugía que cada equipo tiene. Obviamente que en esta parte, cuando nosotros hablamos de los cirujanos, insisto, tenemos técnicas quirúrgicas que obviamente son las adecuadas, hay destrezas adquiridas, cada cual tendrá su manera de lograr el mismo objetivo, pero obviamente se siguen las técnicas quirúrgicas convencionales, y el cirujano es el que sirve para poder, para ayudar a tomar decisiones cuando hay otros cirujanos que por ahí están dudando en qué hacer el jefe de cirugía, eso es lo que me refiero. ¿Sí? Y obviamente tienen que estar capacitados para poder brindar esas soluciones, porque acá es donde existe el tercer filtro, que es lo que yo digo, un animal que puede haber pasado la admisión, que puede haber pasado la etapa de la premedicación, que ya está con vía, es colocado, lo reciben en la camilla y el cirujano evalúa que el patrón respiratorio no está bueno, que las mucosas están muy pálidas, que lo ve en condiciones no aptas para cirugía. Si el cirujano así lo decide, el animal se vuelve a la casa, obviamente se lo despierta y se le explica bien eh, al dueño. Acá tengo algunas fotos. Él, por ejemplo, forma parte del equipo mío, él es Fabio. ¿Se acuerdan cuando yo dije un anestesista que sea cirujano, un anestesista que sea clínico o un clínico que haga anestesia y el veterinario auxiliar? Bueno, él junto a Marcos, que es el otro que va a aparecer ahora, ellos cumplen esas 2 funciones, las del veterinario auxiliar y las del veterinario anestesista y clínico, las cumplen ellos, son los que llevan adelante todo lo que es la premedicación,
la admisión en el segundo filtro, los cuidados postquirúrgicos, la parte de RCP, y también se van rotando entre ellos, son cirujanos en el quirófano móvil nuestro. Él es el jefe de cirugía que nosotros tenemos, es el veterinario más antiguo en protenencia, es el doctor Navarro. Él también es especialista en cirugía de tejidos blandos, es especialista en cirugía y bueno, él es el que básicamente toma las decisiones más importantes que ocurren en materia de castración en el móvil. Y el Marco es otro de nuestros cirujanos, él es el que se turna, perdón, con Fabio en materia de cirugía y de anestesia, y hacen entre los dos todo lo que es la parte del posquirúrgico y de las maniobras de RCP y demás. Y después estoy yo, pero yo no tengo fotos porque siempre soy la que saco las fotos, así que yo también participo más que nada como cirujana y en la parte de todo lo que es la coordinación, manejo de gente y demás, que créanme que es mucho. Eh, Esto es lo que, cuando yo me pongo a pensar qué es lo que tengo que tener para que mi unidad quirúrgica funcione bien, siempre es tratar de ser eficientes. Nosotros hemos sido muy cuestionados con cuestionamientos que particularmente para mí son absurdos, como ser tiempo quirúrgico, como si operar un animal en 3 minutos te hiciera más veterinario que operarlo en 40. Justamente hay que enfocarnos y hay que saber cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra modalidad de trabajo. Entonces, aprender a aceptar esas cosas y entender que justamente nosotros mientras más eficientes seamos, mejores resultados vamos a tener. Si yo me demoro 40 minutos en operar un animal y probablemente tenga que hacer una campaña de castración masiva que me va a durar 78, 72 horas para lograr un día de operativo normal. Entonces, por eso manejamos mucho el tema de los tiempos, es algo que no vamos a contrarreloj, al contrario, es algo que con el correr de los años, nosotros tenemos más de 10 años haciendo esto en la provincia, eh, el tiempo es algo que fuimos, gracias a Dios, ganando y optimizando y utilizándolo de manera eficiente, equivocándonos 1000 veces, pero sabiendo qué caminos sí nos convenían tomar y qué caminos no, para poder, obviamente, mantener todo lo que es el factor humano, que trabajar en campañas de castración masiva exige un cierto grado de entrenamiento físico, porque hay que estar parado muchas horas, sobre la espalda recae mucho esfuerzo, los brazos están permanentemente trabajando. Entonces, insisto, no es lo mismo, hay una capacidad y una destreza que está totalmente adquirida con el correr de los años. No quiero decir que nadie lo pueda hacer, todo el mundo puede hacer campañas de castraciones masivas, pero lógicamente es comparable como las personas que trabajan con grandes animales y realizan tactos o ecografías. Esto también es comparable a ese ritmo. Son trabajos que son sistematizados, que son programados y que no por ser sistematizados y programados están mal hechos. Eso es un error que tienen que cambiar muchos colegas que que están medio en contra de las castraciones. Bueno, esto lo que estuve diciendo recién, la rotación de roles y la capacidad de cumplir función para no generar una rutina de trabajo aburrida y poder saber y a la vez poder ir abarcando cada uno de las áreas que nosotros tenemos en Protenencia, porque no es lo mismo un día estar premedicando que un día estar solamente haciendo días y en el postquirúrgico, u otro día estar haciendo solamente cirugías, el contacto con la gente, el contacto con el animal, la priorización que nosotros hacemos en cada una de esas áreas es totalmente distinta. Y bueno, para el funcionamiento, la clave para el funcionamiento, por supuesto, es la comunicación. Si nosotros tenemos una buena comunicación como equipo de trabajo, no podemos tener malos resultados. Nosotros prácticamente somos seres que convivimos con nuestros compañeros de trabajo, y si no tuviésemos la comunicación, la confianza en el otro que tenemos, no podríamos haber
haber logrado nada de lo que logramos. Y esto lo pongo, no quiero dar por supuesto nada, pero tienen que saber que nosotros como nosotros o cualquier persona que vaya a hacer campañas de castraciones masivas, tienen que procurar siempre el bienestar animal. Eso es algo que nosotros lo repetimos siempre. Tratamos de, de que justamente como ellos son los involucrados y los protagonistas en todo esto, sean los que más al menos se sientan. Una vez a nosotros se nos ha presentado gente que han sacado resoluciones en algunas instituciones donde establecen que no existe ningún tipo de registro sobre los trabajos que nosotros venimos realizando. Nosotros, gracias a Dios, la foto, la imagen habla por sí sola. Esto es de hace 2 semanas atrás. Nosotros llevamos, gracias a Dios, el registro y el uso de todas las cirugías que nosotros venimos realizando desde la primera cirugía, que fue allá en julio del 2013, hasta la cirugía que hicimos hoy a la mañana. Y eso sirve para quienes manejen la estadística o quienes quieran hacer algún trabajo de investigación o empezar a introducirse en algún que otro tema de interés en materia de poblaciones, es buenísimo porque contar con datos es como que ciertamente te empodera. Vos llegas a un lugar y sabés si te van a traer más machos, si te van a traer más hembras, si es un lugar donde hay más poblaciones de gatos, y en base a eso vas manejando un sinfín de cosas. Y no solamente nosotros tomamos estos datos para nosotros mismos, sino que obviamente desde el programa nosotros contamos con auditorías permanentes y nosotros mismos también los auditamos a nosotros. Aleatoriamente, en la computadora sacamos un número de teléfono y se pregunta cómo fue la atención, cómo estuvieron los animales, si el animal se recuperó bien, qué condiciones cree, porque yo creo que eso es sumamente importante a la hora de hacer autocrítica. Nosotros, si bien este es el 10.º año que estamos haciendo el programa, nos hemos equivocado, hemos cometido errores como todos, pero siempre estamos tratando de mejorarlos y siempre buscamos, ser autocríticos. Ser autocríticos no, yo creo que es una virtud. Es poder decir, no, acá la erré yo, acá tengo que mejorar esto, o acá se equivocó la otra persona, y ver cuáles son las cosas que podemos llegar a mejorar. Y bueno, la medición del impacto, eso es como mucho más extenso de hablarlos. Hay ciertos indicadores que se pueden utilizar justamente cuando hacemos campañas de castraciones que nos sirven para alguien puede que no le sirva para nada, pero a nosotros nos sirve para poder evaluar un montón de trabajo que nosotros venimos realizando y que no quede tan suelto ese trabajo, porque no es casualidad que nos hayan dicho que nadie tiene registro y nosotros tenemos registro hace más de 10 años. Entonces, gracias a Dios contamos con eso y podemos utilizar contamos con esos datos y podemos utilizar esos datos a merced nuestra para, para poder tener resultados y conocimientos de la provincia que yo creo que ni siquiera los propios jefes comunales los tienen. Así que bueno, eso es importante para poder medir el impacto de nuestras acciones. Bueno, y somos nosotros, eh, y no mucho más. Así que bueno, ahora espero las preguntas y espero que no las haya aburrido con mis charlas. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, para nada aburrido. Muy interesante, muy clara la exposición. Así que, bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. Voy a ir a la primera parte. Eh, bueno, acá Lesca dice que, bueno, la planificación es muy importante en cada especie y en los gatos particularmente, porque no son perros miniatura. Y es ahí donde ve algunos errores de planificación, cuando se trabaja con colonias felinas. Y siguiendo con el tema de colonias felinas, también hacía referencia que ella hace el método atrapar, castrar y devolver, Ajá, y sí. que las gatas entran en celo antes de los 5 meses
y que a veces hay algunos veterinarios que se niegan a castrar las gatas de esa edad. El tema es que a veces pueden capturarlos y cuando lo capturan hay que aprovechar esa situación. Sí, por supuesto, ese sistema es bastante utilizado. No estoy pudiendo activar la cámara, perdón, pero es que no se me abre no puedo abrir la pantalla. Ahí está, a ver, iniciar video. Ahí creo que estoy, sí. Ahí está. Em, Perdón, la planificación cuando... deja de compartir, así se te ve Ah, entero. tengo que poner detener acá, muy bien. Sí, ahí está. Ahí está, ahí estoy viendo todo. Bien. Sí, la planificación cambia muchísimo cuando se trabaja solo con poblaciones felinas. Nosotros muy pocas veces hemos tenido esas circunstancias y ahí es cuando toma mucha importancia lo que yo hablo de las personas que manipulan los animales, porque la mayoría de los lugares donde hay poblaciones de gatos son lugares donde el dueño ni siquiera se acerca o hay veces que le tira el alimento al techo o tirar un poco de alimento para generar. Entonces ahí empieza la planificación, ya tiene que contar con jaulas de atrape, con más de un voluntario que pueda manipularlos, saber que vamos a necesitar a la hora de, una vez que los capturemos, como justamente estamos hablando de masividad, vamos a necesitar caniles para ir colocándolos. Entonces, la planificación, por supuesto que cuando trabajamos con poblaciones felinas, independientemente de los perros, varía mucho. Una de las cosas, no sé si se llegó a visualizar ahí, cuando nosotros tenemos el requisito de admisión, es que cuando sean gatos vayan en mochilas, vayan en bolsos. Acá se utilizan mucho las bolsas de verdura que son donde hasta se puede pasar una aguja tranquilamente por ahí cuando son gatos, animales que son salvajes y no se pueden directamente ni tocar. Así que lógicamente la planificación cambia y se necesita muchísimo más trabajo de recurso humano para poder manejar esas poblaciones felinas. Exactamente, 100% de acuerdo. Muchas gracias. Blaira, desde México, al comienzo cuando hablabas de la primera parte de la recepción, preguntaba si los estudiantes de veterinaria podían participar ahí. El estudiante de veterinaria puede participar, pero no decidir. Nosotros por lo menos así lo hacemos. Nosotros en la parte de la recepción, en la parte de la Recepción. recepción, en la parte de la recepción y admisión, Sí, en la primera parte donde no hay un examen clínico, donde se ve si el animal cumple la edad y cumple y se llena el consentimiento, sí, eso lo puede hacer un estudiante de veterinaria tranquilamente. Donde nosotros hacemos que los ayudantes, porque nosotros acá hay una facultad y muchas veces hay voluntarios que quieren ir a aprender, pero es en la parte del segundo filtro, que es lo que digo yo, donde está la parte de la premedicación y el examen clínico. El estudiante de veterinaria puede participar visualizando para ayudar a generarse su propio ojo clínico y saber cómo se trabaja de manera sistemática en estas campañas. Pero no es el que toma la decisión, el que toma la decisión siempre, siempre es un veterinario. bárbaro, muchas gracias. Consultan varios en distintos puntos, en los distintos niveles de filtro. ¿Cuáles son las principales causas de rechazo? Sí, eso de los niveles de filtro es algo enteramente inventado por mí. Las principales causas que nosotros tenemos de rechazo van a depender mucho del lugar donde estamos trabajando. Por ejemplo, los que yo mencioné al principio, que es la edad es uno de los principales causas de rechazo de primer filtro, o cuando nos llevan la falta de ayuno. Esas son dos causas que nosotros tenemos mucho en rechazo en el primer filtro, porque aunque ustedes no lo crean, por más que haya un, una información previa de cuáles son los requisitos que tiene que traer el animal, la gente lo incumple igual. O hay gente que para capturar a su gato, no es que le tira 2 o 3 granitos de alimento, no, le llena un plato lleno de carne para que el gato pueda atraparlo y un gato que cae con la panza llena y obviamente los peligros, los riesgos anestésicos se aumentan.
Después, en materia de segundo filtro, por ahí te podrías llegar a mencionar, pero eso siempre va de la mano con el lugar donde nosotros estamos trabajando y ahí podemos quitar el término poblacional y bajarlo a ambiental. Por ejemplo, generalmente en el papel ese de admisión, si ustedes lo leyesen con detenimiento, dice que no se pueden castrar hembras en celo. No podemos castrar hembras en celo porque lógicamente es una piel que está muy estrogenizada, son animales que sangran más y es como mucho más engorrosa, por así decirlo, a la cirugía. Preferimos que el animal esté en anestro para poder ser castrado justamente por la sistematización que nosotros tenemos. Ahora, si ese animal que cae es una hembra que convive en una casa con tres machos y en esa casa todavía la mentalidad de castrar al macho no está instaurada, entonces es muy probable que si yo no admita a esa hembra se quede preñada y termine pariendo cachorros que vaya a saber a dónde pueden llegar a terminar. Entonces, en esos casos sí hacemos un análisis de ambientalismo en ese caso en particular, y eso es lo que lo hace el veterinario. Nos ha pasado casos, por ejemplo, de hembras con sarna, y nosotros decimos, bueno, va a venir la cirugía, el estrés quirúrgico va a potenciar esa sarna, pero después evaluamos el lugar donde estamos, dónde vive la perra, qué posibilidades tiene de acceso a un tratamiento para curarse la sarna y qué probabilidades tiene de quedarse preñada si no es castrada en ese momento y encima con sarna porque no lo van a llevar al veterinario. Entonces, son la sistematización y el examen clínico objetivo que puse yo ahí, es eso que hace el veterinario que trabaja en castraciones masivas. Saber si a ese animal le puede llegar a convenir o no. Y eso va a ir variando según cada uno de los animales. Y después, en el tercer filtro, generalmente tenemos animales que están, la mayoría de las veces es porque se hipotensan mucho, o hay muchas veces que a pesar de la premedicación y de que firmaron el consentimiento, vomitan una cierta cantidad de comida que toda pastosa, que es obvio que no hicieron el ayuno. Entonces eso se supone o somete a mayor riesgo anestésico, a la vez que hay que hacer una limpieza entera de toda la camilla otra vez, y por ahí cuando están muy hipotensados, o nosotros lo que utilizamos mucho durante la cirugía es sacar la lengua para poder ver el grado de oxigenación, y hay veces que sacás la lengua, hoy a la mañana, sin ir más lejos, era una hembra que las mucosas eran grises del color de la pared que tengo atrás, y obviamente esa perra pasó los otros dos filtros, y cuando llega al tercer filtro se decide no hacerla, se la despierta y se le explica al dueño, porque entre poner en riesgo la vida del animal y explicarle al dueño que puede haber un proceso de atención veterinaria, estabilización del animal y luego un reingreso a una campaña de castración, es preferible siempre eso. Perfecto. Preguntan también si los antiinflamatorios, antibióticos y analgésicos se los dan ustedes a los dueños. Bueno, ahí te dejo, Emilia. Son nosotros utilizamos tramadol como analgesia y la utilizamos en la premedicación. Los antibióticos también los inyectamos nosotros, y antiinflamatorios podemos utilizamos mucho, nosotros incorporamos hace poco mucho la melumina, el flumixin y, y también la dexametasona, que también nosotros la utilizamos la dexa como antiinflamatorio, la utilizamos de rutina. O sea, todo animal que ingresa a nuestro quirófano se va con antibióticos, se va con analgésicos y se va con antiinflamatorios. Y eso es algo que se les explica en las charlas a los dueños, porque el mayor temor del dueño cuando se lleva el animal es le va a doler, le va a doler, le va a doler. Entonces antes de que ellos tomen una decisión como ser darle un diclofenac o darle un ibuprofeno a un animal, entonces, que puede llegar a matarlo, entonces nosotros les explicamos que ellos van con terapia de analgesia, de antibióticos y de antiinflamatorios. En el 95% de los casos, nosotros no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Si llegase a haber inconvenientes, sobre todo por ahí en los machos que tienen
el escroto un poco sensible y se lamen y se irritan y ese escroto se inflama y por ahí puede llegar a doler un poco, ahí sí hacemos una terapia de receta, les recetamos a los dueños y ahí sí los dueños tienen que acudir a una farmacia o una veterinaria para comprar antibióticos o algún tipo de analgésico, lo que haga falta en ese momento, alguna pomada o algo por el estilo, pero de base se van con antibióticos, antiinflamatorios y antibióticos de nuestra parte. Bien, muchas gracias. Vanessa pregunta si proveemos capacitación para los municipios para que los veterinarios de zoonosis puedan continuar con esta forma de trabajo en lo cotidiano, porque la mayoría de la zoonosis no trabaja a ritmo de campaña. Permitime ahí, Emilia. Bueno, desde Protenencia realizamos capacitaciones a los veterinarios. En este momento, el lunes, empezamos una nueva cohorte de un curso de capacitación en castración y en cirugía y anestesia de castraciones masivas, que tiene una parte virtual fundamentalmente, pero continúa con una parte práctica, que esa parte práctica es en Buenos Aires, ¿sí? Así que quienes estén interesados pueden comunicarse con el mail ese que les pongo ahí en el chat. Bueno, después saludan a la colega de Salta, Ah, mira, Cris Roseto. son pagados, los puse para que me saluden a propósito. Bueno, después consultan sobre si se vacuna la antirrábica en el momento de la castración y si se identifica con tatuaje. Vacunación antirrábica, nosotros ofrecemos permanentemente a todos los municipios, pero ¿qué es lo que sucede? Como muchos municipios tienen un cronograma de vacunación antirrábica y unos barrios y los barrios definidos a dónde van a ir a hacer, nosotros lo dejamos a merced y en un trabajo en conjunto. Si nosotros vamos a un lugar y el municipio quiere aprovechar para hacer las vacunaciones antirrábicas renuentes, esas que suponete que nosotros vayamos a un barrio Lomas, por ejemplo, donde ya pasaron vacunando antirrábica y había personas que no estaban, entonces por ahí acceden con vacunas y se vacunan a todos los renuentes, a todas esas personas que no pudieron. O el municipio puede decidir vacunar al 100% de los animales que no tengan la vacunación antirrábica en el operativo de castraciones masivas. Eso es algo, vacunar contra la rabia a la par de que se está haciendo castraciones masivas, es algo que va de la mano, digamos. Nosotros, para no quitarlos del cronograma a cada municipio, es como que se los ofrecemos. Si ellos aceptan, hacemos vacunación antirrábica y si no aceptan, no, y seguirán ellos con su cronograma. Y no me acuerdo qué otra cosa más era. Me preguntaste en la misma pregunta, ¿vacunación? La identificación, por ejemplo, con tatuaje. Ah, no, no hacemos tatuaje. Eso es, creo que en algún momento se pensó hacer en la provincia de Jujuy, pero no sé si habrán iniciado o no habrán iniciado, porque el tatuaje, no todos los dueños quieren tatuar a sus mascotas. Y acá es otra cosa cierta que tenemos, que en el norte se hace mucho, se cortan las orejas con un falso mito de que si el animal está con moquillo, por ejemplo, le cortan las orejas para que se vaya para que se le vaya el mal por ahí. Entonces, va a haber animales a los que no vas a poder identificar porque hoy, por ejemplo, nos tocó un gato con dos orejas, con las dos orejas cortadas. Entonces, eso insumiría más, como más tiempo, es mucho más doloroso, es doloroso un tatuaje y mucho tiempo más de cicatrización. No, no es algo que que apliquemos. No tenemos hoy por hoy un criterio de identificación para vos ir caminando por la calle y decir, a ese animal lo castró protenencia y ese no. No, no contamos con eso. Preguntan sobre los indicadores a tener en cuenta para evaluar el impacto de la castración en una comunidad. Los indicadores los vas a tener que construir vos en base a qué seas lo que vos estés midiendo. O sea, en materia de salud pública, el indicador justamente está relacionado a lo que vos querés medir. Si, por ejemplo, vos querés medir la cantidad de hembras que están pariendo, por supuesto que tu indicador van a ser la cantidad de partos registrados o las hembras. Nosotros, por ejemplo, a ver, ¿qué indicador utilizamos o
que utilizamos mucho acá nosotros en una de las localidades es la cantidad de uso de anticonceptivos. Entonces, acá hay un lugar en Salta donde la gente toca la puerta y pone un anticonceptivo. Toca la puerta y pone un anticonceptivo. Entonces nosotros sabemos ya cuando llegamos a ese lugar que, que con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, a lo largo de los años, siempre vos que medís impacto, tenés que por lo menos tener varios años de registro para que ese impacto sea realmente verdadero. Entonces, por ejemplo, el impacto que nosotros medimos es el uso de anticonceptivos, si disminuyó o no disminuyó con el correr de los años. Otro impacto que nosotros medimos es, por ejemplo, la presencia de TBT. Pero porque nosotros tenemos muchos años trabajando en esto. Hace muchos años atrás, cuando nosotros llegábamos, ese era un criterio de inclusión, mirá lo que te digo, era un criterio de admisión, el animal con TBT o no. Pues decías, ¿qué hago? Admito un animal de TBT, lo dejo para el último, para después le receto la quimioterapia, y hoy por hoy nosotros, gracias a poder haber registrado todas esas cosas, podemos decir que nosotros tenemos un impacto positivo en materia de reducción de tumor venéreo transmisible. Pero eso todo va a ir dependiendo según el lugar y según qué es lo que quieras medir y la población con la que trabajes. Y lo vas a poder hacer eh, en barrios, en municipios, en provincias y, como es el caso nuestro de Protenencia, en el país. Bárbaro. Uy, hay un montón de preguntas. A ver, vamos a ir juntando las preguntas sobre edad mínima y máxima de edad. Nosotros máximo no tenemos. No tenemos máximo porque nos hemos encontrado frente a animales de 14 años que han parido el mes anterior. O sea, son cosas, las cosas que nosotros hemos visto son para escribir un libro. Pero sí tenemos una edad mínima donde queremos que se genere un cierto impacto hormonal que es aproximadamente entre los 5 y los 6 meses. Más chicos que eso no lo hacemos. Sabemos que en las hembras puede llegar a producir en muy baja proporción, pero en muy baja proporción, incontinencia urinaria. Entonces, no queremos generarle eso también al dueño y sabemos que tampoco a los 4 meses es que va a entrar el celo. Entonces, podemos esperar tranquilamente hasta el quinto y si son razas grandes, hasta el sexto, séptimo mes que no va a entrar en celo y no va a haber. Pero tope máximo de edad no tenemos. Bien, preguntan también si en una misma jornada mezclan caninos y felinos. Sí. Sí, por supuesto, porque nosotros, la idea es llegar a un lugar y poder atender a la gente que esté interesada en castrar su mascota, su animal de compañía. Entonces, muchas veces hay personas que tienen perros y gatos y los llevan. El único criterio que nosotros utilizamos es, primero, los separamos en tandas. Por ejemplo, que quieramos castrar 30 animales en una jornada. Entonces, los separamos en tandas de 15, en dos tandas de 15, por ejemplo. Y dentro de esa tanda de 15 también hay otra reorganización, que es citar a esas primeras 15 personas a un determinado. Por ejemplo, nosotros citamos a los primeros 15 a las 8:30. Y dentro de esos 15 va a haber gatos, va a haber perros. Entonces ahí es cuando se sabe en el papelito, ahí nosotros tenemos otro papelito que entregamos a todos los municipios, lleno de papeles, ¿no? Entregamos a los municipios para que sepan cómo organizarse con los operativos. Y en ese papelito se establece que los gatos tienen prioridad sobre los perros, pero por una cuestión comportamental. Yo no puedo tener un gato con correa esperándolo mientras el perro pasa a cirugía. Los gatos son cirugías muchísimo más rápidas y son animales que son mucho más difíciles de estar sentados a la mano del UPA del dueño. Entonces pasan todos los gatos primeros y después pasan los gatos, pero eso ya, los perros, perdón. Pero eso ya depende de la organización de cada veterinario y cómo sepa. Nosotros generalmente trabajamos así, que de hecho a los gatos los tenemos en un postquirúrgico aparte, de los perros, para poder hacerlo así, pero eso, así es como nos manejamos nosotros cuando trabajamos con poblaciones mixtas. Nunca trabajamos, salvo en ese ejemplo que di del hombre ese que vivía con 75 perros, pero si no, siempre son poblaciones mixtas. Bien, sigo leyendo preguntas y tratando de juntarlas. Bueno, por ahí preguntaban eh, sobre la selección del lugar.
para castrar de cuando se rechaza un lugar. Y bueno, y por ahí también decían que hay rincones de Buenos Aires, municipios de Buenos Aires que no conocen de la existencia del programa, cómo puede hacer. El tema es que, bueno, permiso, Emilia, cuando se creó el programa en 2011 fue creciendo, creciendo, en la primera gestión del doctor Romero, y se distribuyeron quirófanos móviles por casi todas las provincias, pero bueno, en la gestión anterior, del gobierno anterior, se cayó mucho el programa y desaparecieron muchos quirófanos móviles de distintas provincias, cuestiones políticas de por medio. Entonces en esta época, en esta nueva gestión, se trató de restablecer, pero el daño fue muy grande. Entonces por eso es que hay a muchos municipios de distintas provincias que no llega el programa en forma directa con quirófanos móviles. Sí tenemos equipos propios como en Salta, como en Corrientes, como en Jujuy, en Buenos Aires, pero lamentablemente hoy no tenemos equipos en todas las provincias de Argentina. Preguntan también sobre los protocolos anestésicos. Bueno, eso ya es para hablar en el curso, más específicamente. No sé, doctora, si quiere hacer algún comentario. Sí, con respecto a la selección del lugar, que era lo que había expresado recién, eso es algo justamente cuando hablamos del trabajo interdisciplinario. Muchas veces hay gente que quiere ubicar el lugar ahí, ubicar el móvil o hacer los operativos en lugares donde tienen más visibilización para la comuna y por ahí vos vas a estar ahí y no va a caer ningún animal y hay un barrio que realmente lo necesita. Entonces, eso ahí es cuando viene el diálogo y viene la comunicación y viene exactamente lo que yo decía, la viabilidad, la factibilidad y el trabajo interdisciplinario. Eso se habla antes. El lugar siempre se define antes, sea un puesto fijo o si tengan la posibilidad de nosotros de trabajar en algo, en algún quirófano armado. El lugar tiene que estar definido por definido y previamente estudiado, visualizado. Eso por ahí a nosotros, hoy por hoy, nosotros ya que conocemos toda la provincia, ya es como sabemos, vamos a tal barrio, en tal lugar vamos a tal barrio y en tal lugar vamos a tal lugar. Pero muchas veces cuando hay áreas nuevas, lo que se trata de hacer, sí, es generar ese punto crítico, pero sí o sí, de antemano, hacer un estudio previo y que ese estudio va a estar relacionado a qué es lo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr visibilidad y no quiero lograr resultados y entonces sí, me voy a pleno centro de una ciudad, entonces todo el mundo me va a ver, pero capaz si yo me voy a un barrio donde hay muchísima más necesidad, voy a lograr captar muchos más pacientes que si lo harían en el centro de una plaza. Y los lugares a rechazar también depende, en materia de castración me refiero, por ahí generalmente nosotros tendemos a rechazar lugares donde lamentablemente en la provincia nuestra, eh, primero, no tenemos el compromiso interdisciplinario, o sea, en cuanto a los jefes comunales, o han pasado los años y no se visualiza esa suerte de compromiso, o por más necesidad que haya o por más que quieran, muchas veces si no se trabaja en conjunto las cosas no se pueden lograr. Y después otra cosa por ahí es cuando se puede rechazar un lugar para castrar cuando las condiciones de los animales no están aptas para ser. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo en comunidades aborígenes. De hecho, ahora vamos a ir a hacer un tipo de asistencialismo, pero no lo vamos a hacer en materia de castración. Y muchas veces cuando uno trabaja con esas comunidades, te das cuenta que te presentás frente a animales que estaban parasitados, con baja condición corporal, deshidratados, muy probablemente con ecto y endoparásitos a la vez, tienen condiciones donde el control poblacional está más dado por la selección natural que por el abandono, por la reproducción indiscriminada, o son hembras que tienen solo una cría al pie. Entonces, eso es un lugar donde uno dice, bueno, no, rechazo una campaña de castración masiva, pero bueno, si yo tengo que brindar asistencialismo ahí, ¿qué tipo de asistencialismo brindo? Y brindo el que esté más relacionado directamente con un impacto más a corto plazo en la salud pública, como ser la desparasitación y la vacunación antirrábica. Pero eso depende de qué es lo que uno quiere. Bien, un tema con respecto a un posible rechazo, si lo consideran como rechazo, cuando en la entrevista previa no se garantiza
un control postquirúrgico correspondiente en el animal. Eh, Me imagino que debe ser relacionado al lugar donde va a estar el animal. Eh, Dice si es fundamental saber en qué condiciones se va a transitar el postquirúrgico y si se puede rechazar si Ah, no se cumple con esos requisitos. ah, Y, perfecto, la perfecto. otra, y la otra pregunta relacionada también a situaciones puntuales de hembras. Lactación, preñez, piómetra y TBT. Mira, con respecto al rechazo sobre el lugar donde va a ser el postquirúrgico, eso muchas veces, a veces es rechazo, es lo que acabo de decir, se rechaza inicialmente la castración, pero por ejemplo, en situaciones extremas, como ser, por ejemplo, en estas comunidades que yo te digo de aborígenes, donde vos sabes que el animal no va a tener un lugar donde recuperarse, entonces someterlo a una cirugía es atentar contra la integridad misma del animal. Y después no tenemos la posibilidad de conocer las casas y los patios o las habitaciones de cada persona. Nosotros hemos estado en lugares donde que son muy humildes, pero bueno, saben que tienen que poner el animal sobre cartones, sobre frazadas y taparlos, y bueno, y eso no es motivo de rechazo. Si es motivo de rechazo, si fuera motivo de rechazo, ni siquiera lo hubiéramos castrado. A ese punto vamos del rechazo, a ese extremo, cuando las condiciones ni siquiera son aptas para castrar, pero bueno, no podemos conocer los ambientes de todo, de todos. Después, con respecto a los criterios de admisión en celo, creo que hembras en celo, creo que sí lo dije, lo expresé, si quieren se lo repito, la posibilidad de aceptar o no aceptar una hembra que esté en celo, obviamente nosotros como requisito tendemos a no aceptarla para que la cirugía sea menos cruenta, mucho más fácil, pero muchas veces se hace un estudio privado o individual de esa perra, y si esa perra convive con machos y la gente no quiere castrar los machos porque está negada a castrar los machos, que eso es un trabajo que se hace a diario, porque acá nosotros el gran porcentaje de castraciones que tenemos lo tenemos en hembras y no en machos, entonces lógicamente hay que castrar a esa hembra por más allá de que esté en celo y más allá de que nos vaya a hacer más cruenta, porque lo sabemos, porque es una piel estrogenizada y que nos vaya a llevar un poquitito más de tiempo. Pero lo que sí les explicamos a la gente es que las hembras que están castradas cuando están en celos, que no son todas las, siempre tratamos de no, pero justamente si hacemos el estudio ese y nos da que las tenemos que castrar, les avisamos a los dueños que obviamente va a seguir emanando olores que van a atraer al macho y eso, lo engorroso de celos se va a seguir manifestando en la medida que ella se vaya recuperando de esa Sí. cirugía. Hembras en celo, hembras preñadas, no aceptamos hembras preñadas y obviamente eso se hace a través de un examen, del examen clínico, el primer examen clínico. Se realiza. Ahora, si por X motivo pasó el examen clínico y ya va a depender del tercer filtro, que es el cirujano, de saber qué protocolo anestésico se utilizó y ver si existe aún la viabilidad de esos cachorros y va a ser una decisión. Yo particularmente, hembra que está preñada, y mi equipo también, hembra que rechazamos. No aceptamos hembra a menos que haya pasado por sin darse cuenta de nadie. Piómetras, es como explicaba recién, no es chiste ni inventado esto que yo digo de que acá hay un lugar en la provincia de Salta donde de la misma manera que se hace la vacunación antirrábica puerta por puerta, se colocan anticonceptivos puerta por puerta. Entonces, si yo digo, no voy a admitir a hembras preñadas, perdón, a hembras con piómetra, entonces muy probablemente no castra ninguna, porque nosotros hemos tenido 30 de 30, o sea, úteros que sacar 30 animales, y muchas veces el criterio de admisión o de rechazo en esa población es la estabilidad que presenta ese paciente, porque tenemos hembras que andan como si nada. Me hubiera encantado ponerles una foto, me olvidé, de, de hembras que andan como si nada, con el útero lleno, pero cargadísimo, y hembras que tienen apenas un inicio o un indicio de piómetra y están totalmente descompensadas. Eso vendría a ser el criterio de admisión o inadmisión, pero generalmente no se deberían aceptar las hembras preñadas, justamente preñadas, dale con preñadas,
con piómetras justamente por la sistematización del trabajo. Pero esa sistematización del trabajo a veces se cae en lugares como ser esta población de Salta, donde se colocan anticonceptivos y es obvio que todos van a estar así. Entonces ahí se cambia el criterio y uno se adapta a cambiar una técnica quirúrgica de hacer OVHs seguidas. Es muy probable que tengamos que utilizar o recetar antibióticos durante una manera prolongada. Hay veces que los hacemos regresar y uno se va claramente adaptando. Y con respecto al TBT, lo dije recién, nosotros eso nos pasó hace muchos años atrás. Es increíble cómo ha disminuido la tasa de TBT en la provincia de Salta, por lo menos en la cantidad de animales que nosotros castramos. Nosotros antes por jornada teníamos capaz que un 10 o un 15% de animales con TBT. Siempre los dejábamos para el último y siempre le dábamos obviamente la indicación de quimioterapia con su veterinario de cabecera. Hoy por hoy, si te digo que hace 2 años o tres, que no veo TBT en campañas de castración masiva, no te miento, pero en su momento sí las aceptábamos, los dejábamos para el último con la indicación de quimioterapia. Bárbaro. Bueno, y el tema de la incidencia de TBT puede ser uno de los indicadores que por ahí estaban preguntando. Claro, es lo que dije recién, uno de los Sí. indicadores que usamos. Bueno, preguntan si la charla queda grabada. Sí, en los próximos días la vamos a subir al canal de YouTube. Eh, y una de las últimas preguntas también. ¿Cómo mantenemos la higiene del instrumental durante las jornadas? Ah, para que ahí está, perdóname un minuto, que ahí me están diciendo que faltaron las hembras en lactancia. Ah, Eh, Perdón, las hembras en lactancia generalmente, nosotros dependiendo el tiempo que lleven de, de paridas, son hembras que nosotros vamos a aceptar o no. Nosotros generalmente buscamos que haya por lo menos 45 a 60 días posparto para ser admitidas, justamente por la friabilidad de los tejidos. Pero bueno, volvemos a lo mismo, al estudio individual de cada caso en particular para poder determinar. Generalmente nosotros esperamos los 45, 60 días y muchas veces son hembras que ya ni siquiera están lactando. Ahora, si nos cae una hembra que hace 2 semanas parió, hacemos otra indagatoria de cantidad de cachorros, si vemos que están con las mamas muy alzadas, si hay mucho puerperio, un puerperio muy activo, porque eso también depende de la recuperación de cada perra, vamos decidiéndolo en cada caso en particular. No tenemos un criterio generalizado para la hembra lactante o la hembra posparto. Y algo del instrumental me habías dicho. sí, ¿cómo se mantiene el instrumental? El instrumental acá Ah, dice bien. Sí, lim- eso, bueno, eso también está en el curso que vos promocionaste recién. Más que nada se mantiene, nosotros tenemos varios equipos de instrumentales. eh, Generalmente cuando tenemos los hornos, las estufas esterilizadoras y los equipos de instrumental. Y si lo que se va haciendo entre animal y animal, se va generando la decontaminación. No es una esterilización al 100%, pero sabemos que ni siquiera en las veterinarias de habituales eso existe. Entonces, muchas veces hasta depende del tipo de cirujano, son mínimos el instrumental que se utiliza, pero lo vamos decontaminando permanentemente con yodo, con clorexidina y a la vez se va renovando con el que va saliendo lavado y poniéndose a esterilizar en las estufas que tenemos en los móviles. bien. Y la última pregunta que se me perdió, estaba pasando. Ah, no, no, una pregunta en realidad. Esto no es cierto de los anticonceptivos que en Salta, acá en Córdoba también hay algunos municipios que hacen la campaña de vacunación, entre comillas, del celo. Y generalmente para Blaira, que preguntaba de México, eh, ¿qué se da, qué se entregaba a las personas? En realidad no se entregaba, se vacuna. Son campañas que en algunos municipios se vacuna, se inyecta un progestágeno que en general es medroxiprogesterona. Y eso generalmente es lo que genera la piómetra posterior.
Em, Y bien, encima, déjame decirte que sí. encima, en este caso en particular, no son veterinarios lo que los hacen. O sea que hay toda una cadena de mal funcionamiento. Hay un distribuidor que entrega productos a una persona que no es veterinaria, una persona que no es veterinaria que se toma el atrevimiento de hacer ejercicio ilegal de la profesión, un dueño que acepta que esa persona que no sea veterinaria ingrese a su hogar y le ponga esa inyección a la mascota y la mascota que es la que sufre las consecuencias. Es tremendo. Si uno se pone a analizarlo realmente con el peso que tiene legalmente, es tremendo, pero somos una de las profesiones más vulnerabilizadas en materia de ejercicio ilegal, así que es más de lo mismo. Bueno, y la última pregunta está así. Pregunta sobre el abordaje, si es lateral o medial. Si puede mencionar las ventajas o desventajas de cada uno. Nosotros hacemos abordaje por el flanco, no hacemos abordaje por línea media. Nuestro abordaje desde entrada siempre fue por el flanco, eso también está en el curso y la ventaja que las ventajas y las desventajas también están todas en el curso que está hablando Diego y lo que tiene de bueno el abordaje por el flanco es la facilidad de la cicatrización y justamente es todo un poco de todo, lo que decía recién, la exposición de las vísceras, nosotros hacemos heridas que son de 1,5 centímetros, no más que eso, y la ubicación de la incisión está exactamente en el lugar donde está el ovario, entonces por ahí solamente es una cosa chiquitita así, el tipo de sutura que realizamos es una sutura intradérmica, o sea que el dueño no tiene que regresar con el animal a sacarse los puntos y es una zona que si bien está muy expuesta al lamido, está poco expuesta a la superficie a la tierra, que es lo que podría pasar si nosotros ingresaríamos por línea media. Por línea media es mucho más engorroso. Nosotros solamente por el flanco sacamos los dos ovarios y ahí bajas muchísimo la tasa, aumentás la rapidez y bajas muchísimo la tasa de posibles infecciones y Bien, sean piómetras o sean ovaristerectomías o sean ovarictomías solas, todo, absolutamente todo es por el flanco. bien. Muchas gracias. Bueno, insisten con el tema de la causa o el motivo por el rechazo de preñadas. En realidad, o sea, las castraciones las castraciones masivas son sistemáticas, como dijo la doctora. Entonces, todo lo que entorpezca, entre comillas, esa sistematicidad va a enlentecer el proceso. Entonces, no es lo mismo castrar una perra vacía que preñada, por un lado. ¿Sí? También depende del avance de la preñez, porque hay muchos municipios que yo sé que castran perras, priorizan la castración de perras casi a término. No, Eh, bueno. que eso me parece incluso es como hacer una No, cesárea y matar a los y son cachorros. y los valores Entonces, propios de cada uno. Creo que yo también que eso hay un cierto grado no solo de criterio clínico, ambiental, poblacional, todo eso, pero sino también los valores que tenemos cada uno, cada persona. Y también sí se puede llegar, es un tema que se puede debatir toda una tarde. Y hay un montón de lugares que lo hacen, porque castrar una hembra a término es cruel, es totalmente cruel. Yo sé cuál puede llegar a ser el destino de esos animales. Pero bueno, no va a estar en mi mano el destino de esos animales. En cambio, si yo castro una hembra preñada, sí está en mis manos el destino y es la muerte. Yo sé que por ahí al nacer pueden llegar a terminar abandonados, tirados en un baldío, ahogados o lo que sea, pero no va a ser algo que he manejado yo o cómo podré andar por la vida sabiendo que estoy sacando cachorros a término, no sé. Yo particularmente, capaz esté equivocada en materia de población, pero es algo, es una percepción mía. Protenencia está en contra de la eutanasia como, o el sacrificio como control de la población animal. Sí, Y lo que pasa es que castrar, la eutanasia o el sacrificio como control, como método de control poblacional, no volvemos a lo mismo cuando hacemos este tipo de estudios o diseños, no ataca la raíz.
ya está comprobado que vos por más que hagas sacrificios masivos, yo me acuerdo cuando era chiquitita que sonaba que decían que ahí viene la perrera, no se ataca la raíz. La raíz es controlar ese crecimiento desmesurado de la población y educar que el perro tiene que estar dentro de la casa. Si vos te pasás haciendo eutanasia, no estás atendiendo a la raíz del problema y el problema no se va a solucionar, lo vas a tener lo vas a tener permanentemente. Y créeme que nosotros a lo largo de los años hemos logrado visualizar el impacto que tienen las castraciones en diferentes poblaciones. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora. Y hasta ahí hemos concluido con las preguntas. Así que bueno, muy buena la charla, muy bueno el debate también, las preguntas que hicieron los participantes. Agradecemos a todos por estar conectados, por haber participado en esta charla y los invitamos a la próxima charla que va a ser no un jueves, generalmente las charlas de proteína son los jueves, pero excepcionalmente la próxima charla va a ser el miércoles 17 de mayo a las 19 horas sobre el tema perro ladrador, no labrador, como el labrador retriever, sino perro ladrador, cuál es el límite, que va a estar a cargo del doctor Santiago González de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria Argentina. Así que están todos invitados para el miércoles 17 de mayo, luego les llegará la invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctora Emilia Padilla, muy clara como Gracias. siempre, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos.